Si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Leeremos todo el capítulo. Pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque las personas serán amadoras de sí mismas, amadoras del dinero, orgullosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, crueles, enemigas de lo bueno, traicioneras, temerarias, engreídas, amadoras de los placeres en vez de amadoras de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A esos evita, porque entre ellos están los que se infiltran en los hogares y cautivan a mujeres débiles cargadas de pecados y llevadas por diversas pasiones. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así como Shams y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrupta y reprobados en cuanto a la fe. Pero no llegarán muy lejos, porque su necedad será evidente para todos, como también lo fue la de aquellos dos hombres. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito en la vida, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. De hecho, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pueden tomar asiento. Mi tema de hoy es de hecho la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Pero si tuviera que ponerle un título al sermón de esta mañana sería La diferencia entre nosotros y ellos. Y hay en efecto una diferencia entre nosotros y ellos, y no es necesariamente lo que piensan que es. He sido confrontado con este tema de nosotros y ellos varias veces en los últimos días. La última vez, o la más reciente, fue esta mañana, bajando en el ascensor del hotel camino a la iglesia esta mañana. Había un joven que subió al ascensor y definitivamente era uno de ellos. Entró al ascensor con una camiseta roja brillante de los Buffalo Bills. Bajamos juntos. Todos en el ascensor lo miraban. Llegamos al piso de abajo. Salió del ascensor, y por supuesto, el vestíbulo estaba lleno de gente, y todos en el vestíbulo lo miraban. Y yo simplemente iba caminando más lento detrás de él para que hubiera más distancia, para que las personas pudieran saber que no estaba con él. Para quienes no lo sepan, los Buffalo Bills están jugando hoy contra los Miami Dolphins en los playoffs. Y no lo menciono porque piense que siempre hay que hablar de deportes, o de fútbol americano, o lo que sea. Pero al pensar en este tema de nosotros contra ellos, era como si el Señor dijera, aquí tienes algo que puedes usar. Y absolutamente fue así. Pero esa no es la única vez que me han confrontado con esto. He estado viviendo en Zambia los últimos 7 años, y aún me sorprende cada vez que digo eso, que hemos estado allí los últimos 7 años. Ha sido muy interesante ver este tipo de nosotros contra ellos. Si te preguntas si, cuando estoy en Zambia, las personas pueden notar fácilmente que no soy zambiano, la respuesta es absolutamente sí. Pueden. No solo cuando me ven desde lejos, sino en el momento en que abro la boca, es obvio que no soy de por allá. También me resulta evidente cuando vengo aquí o cuando regreso allá. Cuando aterrizas, hay filas al salir del avión y pasar por aduanas. Y estas filas básicamente dicen, si eres de nosotros, usa esta fila. Si eres de ellos, usa aquella fila. En todo el camino volamos a través de Doha, en Qatar, en el Medio Oriente.
Y siempre es interesante allí, porque puedes distinguir quién es quién por la ropa que llevan puesta las personas. Cuando estás en medio de un país musulmán, hay ropa distintiva que las personas usan para identificarse como nosotros y a todos los demás como ellos. Pero ese no es el nosotros contra ellos del que estoy hablando aquí esta mañana. El nosotros contra ellos del que estoy hablando esta mañana es sobre aquellos de nosotros que pertenecemos a Dios debido a nuestra fe, nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en la persona y la obra terminada del Señor Jesucristo. Y el ellos, que es todos los demás. Este nosotros contra ellos, por cierto, no es un nosotros contra ellos orgulloso, porque aquellos de nosotros que somos marcados como nosotros, reconocemos que si no fuera por la gracia de Dios, allí estaría yo. Y de hecho, para muchos de nosotros que llegamos a la fe en años posteriores, no es si no fuera por la gracia de Dios, sino antes de la gracia de Dios. Amén. Pero vemos aquí en este texto una imagen clásica de nosotros contra ellos. La clave está en el versículo 10. Tiene los primeros 9 versículos de este capítulo, que claramente identifican a ellos. Y luego en el versículo 10 tenemos, tú en cambio. Después, nuevamente en el versículo 14, dice, pero tú. Así que los primeros 9 versículos tienen esta imagen de ellos, y luego estos últimos 8 versículos nos distinguen a nosotros. Pero, ¿cuál es la distinción? Ahora, podríamos sentirnos tentados a pensar que la distinción son esas características de comportamiento que vemos en los primeros 9 versículos. Y hasta cierto punto tienes toda la razón. Miremos esto. Pero entiende esto, versículo 1, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y por cierto, estos son esos últimos días, amén. Esos días entre la primera venida del Señor Jesucristo y la última venida del Señor Jesucristo. Y es la naturaleza de estos últimos días lo que nos hace orar. Ven, Señor Jesús. Pero míralo. Las personas serán amadoras de sí mismas, amadoras del dinero, orgullosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, crueles, enemigas de lo bueno, traicioneras, temerarias, engreídas, amadoras de los placeres en vez de amadoras de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A eso se evita. Ahora bien, si eres una persona que no conoce su propio corazón, o que es completamente y totalmente deshonesta acerca de su propio corazón, entonces dirías, sí, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos hacen esas cosas y nosotros no. Escúchame, querido cristiano, puede que ya no hagas estas cosas, pero en lo más profundo de tu corazón, cada una de estas cosas sigue luchando en tu carne. Amén. Entonces, la diferencia entre nosotros y ellos no es que, de alguna manera, hayamos llegado al punto en que ya no luchamos con cosas como ser amantes del dinero, orgullosos, arrogantes o desobedientes a los padres. ¿No sería maravilloso, por cierto, si viniéramos a la fe y ya no tuviéramos que luchar con estas cosas? Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La diferencia entre nosotros y ellos no es el hecho de que ellos luchen con estas cosas y nosotros no. La diferencia entre nosotros y ellos es ante todo que ellos son identificados y marcados por estas cosas, mientras que por la gracia de Dios nosotros ya no lo somos. Pero mira aquí en el versículo 6, y verás otra distinción, porque entre ellos están los que se infiltran en los hogares y cautivan a mujeres débiles cargadas de pecados y llevadas por diversas pasiones. Estas son personas que no solo practican estas cosas, sino que también influyen en otros de esta manera. Versículo 7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y finalmente, así como Gens y Jambres se opusieron a Moisés, estos hombres también se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrupta y reprobados en cuanto a la fe. Ellos no solo luchan con esto, sino que están identificados por este tipo de vida. Son embajadores de este tipo de vida, y además se oponen a la verdad de Dios. Incluso argumentan que este tipo de vida no solo es aceptable,
sino que en muchos casos es preferible. Llaman al bien mal y al mal bien. Y debido a eso hay una distinción entre nosotros y ellos. Esa es una distinción obvia, pero hay distinciones que no son tan obvias. De hecho, la siguiente distinción es en realidad contraintuitiva. Porque podrías pensar que, debido a esta diferencia entre nosotros y ellos, debido a la santidad en la que hemos sido llamados a caminar, y que, por la gracia de Dios, hemos sido capacitados para caminar, sería obvio ver el favor de Dios en nuestras vidas de una manera tan evidente y externa, que las personas podrían identificarnos tan fácilmente como aquellos que identificaron al hombre bajando del ascensor esta mañana con la brillante camiseta roja de los Buffalo Bills. No tanto. Mira el versículo 10. Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito en la vida, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y en el versículo 11 toma un giro inesperado, porque aquí está hablando de su vida y su carácter, que son diferentes del carácter que leímos en esos primeros 9 versículos. Pero mira lo que sucede en el versículo 11. Mis persecuciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Por cierto, dice, de todas ellas me libró el Señor. Quizás quieras saber que esta carta es una carta que escribió desde la prisión antes de ser ejecutado. Versículo 12. En efecto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esto no es algo nuevo, por cierto. Esto es exactamente lo que Jesús dijo. Me odiaron a mí, también los odiarán a ustedes. Y como si eso no fuera suficiente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A menudo miramos al mundo y pensamos para nosotros mismos, si yo fuera Dios. Por cierto, ese siempre es tu primer error. Pero yo no dejaría que esas personas se salieran con la suya. No dejaría que esas personas fueran exitosas y prósperas de esa manera. O tal vez esa no sea tu actitud. Tal vez tu actitud sea más como la del salmista en el Salmo 73. Y no piensas, sabes que si yo fuera Dios, ¿no permitiría que la gente se saliera con la suya de esa manera? Pero tal vez incluso levantes el puño hacia Dios y permitas que tu fe se tambalee, porque piensas, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Con una diferencia tan obvia entre nosotros y ellos, parecería que el mundo es tan injusto y que la balanza está inclinada a su favor. Me encantan los salmos por su honestidad. Se ha dicho que hay un salmo para cada clamor del corazón humano. Y este es, de hecho, uno de esos clamores. Si tienen sus Biblias una vez más, abran en el Salmo 73. Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte y su cuerpo está robusto. No pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, se cubren de violencia como de un vestido. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad, con altanería oprimen. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos, y no encuentran falta en ellos. Dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. Traicionaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para entender esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Cuando el salmista entra al santuario de Dios, cuando va al lugar donde habita Dios,
va allí luchando honestamente con el hecho de que los malvados parecen estar prosperando. Luchando honestamente con el hecho de que sus vidas parecen ser más fáciles que la suya. Luchando honestamente con el hecho de que parece que hay favor sobre ellos y que se están saliendo con la suya. Y cuando entra a la casa de Dios, se le recuerda que este no es su fin ni el nuestro. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en lugares resbaladizos, los haces caer en ruina. Cómo son destruidos en un momento, barridos por terrores por completo. Como un sueño al despertar, oh Señor, cuando despiertes los despreciarás como a fantasmas. Cuando se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Pero eventualmente ve su fin. Eventualmente se le recuerda la diferencia y la distancia entre nosotros y ellos. ¿Pero cuál es la fuente? ¿Es porque nos esforzamos más? ¿Es porque trabajamos más duro? No. Regresemos a nuestro texto en 2 Timoteo 3:14. Pero tú permanece en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es el Evangelio de Dios que encontramos en la palabra de Dios lo que es la diferencia entre nosotros y ellos. Es la salvación que es nuestra en Cristo, lo que es la diferencia y la distancia entre nosotros y ellos. Es el hecho de que somos pecadores igual que ellos. Pero somos pecadores que han sido salvados por gracia, porque Dios en su misericordia nos trajo el Evangelio. Y me encanta como Pablo aquí en el capítulo 3 y también en el capítulo 1 le recuerda a Timoteo que ha estado escuchando esto toda su vida. Ahora escuchen. No le digan a nadie que dije esto, porque podría perder mi credencial bautista. Pero esto es parte de lo que hablamos antes durante el servicio bautismal. Por cierto, Pastor Rob, muchas gracias porque cada vez que tu amigo bautista viene, programas un servicio de bautismo infantil. Te quiero. Pero la verdad del asunto es que, sin importar de qué lado caigamos en este tema, lo que no discutimos es que tenemos una obligación y un privilegio de criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, con la esperanza de que, por el poder del Evangelio, puedan ser rescatados y redimidos de los primeros 9 versículos del capítulo 3 y se conviertan en imágenes vivas, respirando y honrando a Dios del resto de este capítulo. Amén. ¿Y por qué? Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Conocemos los versículos 16 y 17. Es la parte más famosa de este texto. Pero creo que hay algo mucho más poderoso en estos versículos cuando los vemos en el contexto general del pasaje. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es la diferencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Y porque es la palabra de Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y es por eso que el hombre de Dios puede ser completo, enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. No lo que llevamos puesto externamente, no lo que hacemos externamente, no lo que decimos externamente, sino el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas, el fruto del Evangelio en nuestras vidas, el fruto de la obra terminada de Jesucristo en nuestras vidas. Cristo murió por el pecado, una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos de vuelta a Dios. Cristo en su obediencia activa cumplió toda la ley y la cumplió perfectamente, para que pudiera imputarnos su justicia. Para que cuando venimos a Él por fe, Dios Padre nos vea como completamente justos, porque nos ve en Cristo. Y luego, en su obediencia pasiva, nuestra pecaminosidad es imputada a Él. Y Él muere en la cruz como nuestro sacrificio sustitutivo y expiatorio, pagando en su cuerpo la pena que nosotros debíamos,
porque nuestro pecado fue imputado a Él. Y porque su justicia es imputada a nosotros, nos presentamos ante Dios perdonados, santos y justos. Y esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Es la única diferencia entre nosotros y ellos. Y es una diferencia suficiente entre nosotros y ellos. No se trata solo de nuestro comportamiento o de nuestra apariencia. Aunque alabado sea Dios, que por su gracia caminamos en santidad y justicia más y más cada día, a medida que somos conformados a la imagen de Cristo. Pero la diferencia es el hecho de que pertenecemos a la familia de Dios, que hemos sido justificados, adoptados, y estamos siendo santificados, y un día seremos glorificados. Donde la diferencia entre nosotros y ellos, que ha sido obrada en nosotros por su palabra, será manifestada por toda la eternidad, para la gloria de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si estás aquí hoy y has creído en algo distinto a esto, si estás aquí hoy y crees que el cristianismo se trata de esforzarte para no parecerte a la primera mitad de este capítulo, para que con tu propio poder y tu propia bondad puedas ser identificado con la segunda mitad de este capítulo, entonces permíteme animarte a mirar de nuevo, a pensar de nuevo, a dejar de confiar en ti mismo y en cambio lanzarte a la misericordia de Dios. El Dios que redime a los pecadores a través de la persona y obra de Jesucristo, y solo a través de la persona y obra de Jesucristo. Esa es tu única esperanza. No el que hayas venido a este lugar, no el que vivas de acuerdo a un conjunto de reglas, no el que hayas tenido alguna experiencia particular, sino el que hayas confiado en Cristo, y solo en Cristo, para redimirte de tu pecado y hacerte un hijo de Dios. Huye a Cristo. Oremos. Nuestro bondadoso Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por recordarnos una vez más nuestra gran necesidad y tu provisión que es aún mayor. Gracias por recordarnos cuán desesperadamente necesitamos ser salvados, redimidos y rescatados de nuestro pecado. Gracias por recordarnos cuán completamente suficiente es Cristo en su persona y en su obra para hacer exactamente eso. Concédenos por tu gracia que podamos ser hallados en Él. Oro por aquellos que están bajo el sonido de mi voz, que si hay alguien aquí hoy que no te conoce en el perdón de sus pecados, que huya de confiar en sí mismo, que huya del pecado y que corra hacia la cruz, que se lance sobre tu misericordia y confíe en ti para salvación. Porque esta es de hecho nuestra única esperanza. Oramos estas cosas, creemos estas cosas, esperamos estas cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Maestro, Salvador, Redentor y amigo. Amén.